Nosotros le vamos a hablar al público en general consejos útiles y sugerencias, pero en realidad esto está reglamentado por ley en un código que se llama como la Constitución, ¿no es cierto? El Código Alimentario Argentino. Perfecto, correcta manipulación de alimentos, el tema de hoy, y recomendaciones útiles, obviamente, para la manipulación de estos alimentos. Claro, o sea, hay consejos que la mayoría de la gente, no voy a redundar en porque es lógico, normal, la buena higiene personal, los utensilios, la cocina, el local, el lugar donde van a, ¿no es cierto?, a manipular los alimentos. Es esencial que la gente, no solamente el ama de casa, porque hoy en día, como la otra vez estuve hablando, que tanto el hombre, la mujer, jóvenes, ¿no es cierto?, manipulamos alimentos, claro, porque a lo mejor vivimos solos o porque nos toca en algún momento de la vida o estudiar o estar en un departamento donde tenemos que hacer nuestras comidas. Claro, entonces, no solamente el ama de casa, sino todos. Inclusive los matrimonios de hoy en día, no solamente cocina la mujer o es ama de casa la mujer, claro, porque a lo mejor tiene una profesión, entonces ambos ha cambiado la situación, ambos colaboran y ambos manipulan los alimentos. Inclusive los hijos que ya son grandes o más pequeños o lo que sea, tienen que también, llegan a la casa, no están los padres y bueno, también tienen que hacerse sus, ¿no es cierto?, alimentos. Y bueno, justamente por eso. Muy bien también, ¿no? Que claro, claro. Que desde pequeños se aprenda esto, ¿no? Este buen hábito de decir de colaboración y de aprender a manipular los alimentos correctamente. Claro. Entonces, bueno, nosotros siempre hablamos de estas buenas prácticas que a veces pensamos que son tan obvias, pero que a veces, después cuando vamos de visita a algún lugar o cuando vemos que no es así. Y bueno, y se registran año a año muchos accidentes, principalmente en esta época donde comienzan los calores, porque lógico, hay mayor producción de alimentos y mayor producción de, digamos, mayor contaminación ambiental, mayor contaminación en cuanto a las aguas, mayor temperatura, como nosotros le decimos siempre a la gente, le llegó la primavera y hay mayor enamoramiento. Claro. Bueno, lo mismo para las bacterias. Las bacterias, los virus, ¿no es cierto?, los hongos, están, digamos que su mayor crecimiento, su mayor multiplicación, lo realizan en estas épocas. Bien, perfecto. Ahí ya estamos, en ese sentido estamos clarísimos. O sea, en esta época nos tenemos que cuidar el doble con este tema. Claro, el doble, tenemos que muchas veces decimos, bueno, ¿qué me va a pasar si esto lo hago 1000 veces? Sí, a lo mejor lo hago en invierno, claro. Quizás hay menor cantidad de bacterias. Yo hablé también de que nuestro organismo también tiene defensas que nos resguardan y que están en continuo, digamos, pelea o ataque o batalla a esos microorganismos que siempre penetran por la boca, principalmente por la nariz, por las aberturas, digamos, del organismo, que están siempre penetrando y tratando de buscar el momento oportuno, claro, de que nos bajen nuestras defensas y que entonces... Y atacar ahí. Atacar, ¿no bueno, ¿y dónde es más frecuente? ¿En la casa o en la industria, licenciada? Sí, la mayoría de la gente piensa de que en las industrias a veces porque se registran o porque dicen, bueno, hubo un tal caso, tener cuidado con tal elemento o con tal alimento que pasó, que hubo un accidente, no anduvo bien supónganse, el autoclave, no registró la temperatura que tenía que registrar, entonces bueno, hay una alarma y la gente se entera y cree que eso ocurre, ¿no es cierto?, mayormente en la industria, y en la casa no. Claro. Desgraciadamente no es así. Tanto hay accidentes en la casa de transmisión de estas enfermedades, como en los restaurantes, como en cualquier lugar donde se manipule alimentos. Bien. Donde no se tiene cuidados, donde a lo mejor la gente que manipula alimentos no tiene la educación. Claro, necesaria. La formación también, ¿no? Claro. Está por ley, ¿no es cierto?, que la persona que manipula alimentos tiene que hacer curso de manipuladores de alimentos. Se dan en la facultad, se han dado en la municipalidad, en muchos lugares, con, ¿no es cierto?, bromatólogos, con ingenieros en alimentación. O sea,
a cargo de profesionales y se han hecho y se hacen a menudo 2 y 3 veces por año. Uh-huh. La persona que manipula alimentos tiene que tener esa credencial de haber hecho el curso. ¿Por qué? Porque ahí es como que se le aclaran las ideas de que hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, que hay microorganismos tan diminutos que están a diario alrededor nuestro. Y que entonces, por no haberme lavado y aseado las manos cuando voy al baño, que principalmente, vengo de la calle y no me lavo las manos y voy derecho a hacerme los alimentos y estoy cansado y bueno, ¿qué me va a pasar si siempre lo hago así? Y bueno, un día tocó de que a lo mejor tenía las defensas bajas o tocó que, bueno, justo en ese momento había mayor o justamente me compré un alimento contaminado. O lo contaminé yo, poniéndolo en una heladera que a lo mejor no tengo tiempo de ordenar y que están alimentos, la carne chorreando sangre debajo de los otros alimentos. Bueno, contaminaciones cruzadas como las que llamamos, que son esas, ¿no es cierto? Nosotros lo ponemos en la heladera, que es un lugar de conservación del alimento, pero resulta que lo tenemos sumamente desordenado y mal aseado. Cuando estamos, digamos, haciendo los alimentos en la cocina, llegamos a nuestras casas y a lo mejor están las mesadas sucias y no las limpiamos. Bueno, todas esas cosas que nos parecen tan obvias son a la hora de la verdad, cuando decimos, ¿por qué tengo este malestar? Tengo una diarrea, ¿qué pasó? Que tengo dolor de cabeza, que me contaminé, y empiezo a pensar, ¿qué he hecho? Y bueno, a lo mejor yo misma he sido responsable o la persona que manipuló los alimentos donde yo fui a un restaurante. O sea, tenemos que tomar conciencia que manipular los alimentos es un arma para los comensales. O sea, es un arma que me sirve a mí para poder nutrirme, pero también, ¿no es cierto?, es un arma de doble filo, también para poder contaminarme y para poder sufrir a lo mejor una enfermedad y algunas veces, como las conservas, puede llegar a ser mortal y muy peligroso. Claro. ¿Qué pasa con los restaurantes, las casas de comida, los carritos callejeros, por ejemplo? ¿Se toma en cuenta esto o qué es lo que está pasando? Y sí, hay inspecciones, lo que pasa que desgraciadamente la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que hace este tipo de inspecciones, a veces no da abasto. Entonces lo hacen por zonas. Llegan al lugar y a lo mejor son avisados y se van de ese lugar y no. Todo lugar tiene que ser registrado y tiene que estar, ¿no es cierto?, en condiciones, o sea, cumpliendo las normas estas que estoy diciendo de buenas prácticas. Claro. Porque si no, por ejemplo, la persona que va a manipular alimentos con gorra, con barbijo, con delantales blancos, porque justamente el color blanco es lo que delata, ¿no es cierto?, que esa indumentaria está contaminada, si está sucia. Porque claro, de nada vale que yo esté con todo el uniforme, con botas, con todo en un matadero, si lo tengo todo sucio, ¿no es cierto? Todo tiene que estar impecable. Tiene que estar impecable. Como vemos nosotros en las imágenes, en los mataderos hay lavadero de botas, ¿no es cierto?, con yodóforos que son bastante fuertes. Y bueno, tienen piletitas para lavarse las botas antes de ingresar de una zona a otra. ¿Por qué digo de una zona a otra? Porque son los lugares que se registran 4 zonas para poder llegar a cabo la faena, digamos, de ese animal que vamos a, ¿no es cierto?, a procesar y convertir en carne. ¿No es cierto? Entonces, desde el momento que entra, el animal tiene pelos, tiene de todo, ¿no es cierto?, encima, materia fecal en el intestino, entonces tiene que ser, entra en una zona que se llama sucia, luego a una zona semisucia hasta que se le saca, ¿no es cierto?, la piel y bueno, todos esos, digamos, hasta que se desmembra el animal, se corta por la mitad en media res. Va pasando de una zona sucia, semisucia, limpia, ¿no es cierto? O sea, semilimpia, limpia. Son 4 zonas donde cuando ya procesan y llegan al lugar de manufactura de las vísceras, ¿no es cierto?, y de las carnes, todo eso tiene que estar impecable. Claro.
Bueno, muy bien. También creo que el uso, ¿no?, de los elementos de limpieza, claro, tengo acá porque claro, es importante también, ¿no?, cuando hablamos del uso de la lavandina, del detergente, el plaguicida. Claro, porque también en exceso es malo. Cuénteme de esto. No, y lo que pasa es que vamos a hacer un programa inclusive referido a este tema, el mal uso de o sea, el uso indebido y el mal uso de estos plaguicidas. O el abuso, ¿no? También. O el abuso. Por ejemplo, en los lugares, esto que estaba hablando de manipuladores de alimentos en un restaurante, no podemos, por ejemplo, lo he visto con mis propios ojos, llegar a un restaurante y hay moscas, y viene el dueño o el con un ray y no le estoy haciendo propaganda, pero es la verdad, ya. Claro, el ray es buenísimo, pero lo tiene que hacer en la noche, claro, dejar en hasta lugares las personas que están comiendo ahí. Claro, es una cosa que es aberrante, no solamente por el olor fuerte que tienen estos elementos, sino por lo tóxico que son. Claro. Y piensan que porque es en aerosol y lo largo al aire, no va a caer al alimento, y sí cae. Entonces, bueno, han habido casos en que en lugares, por ejemplo, como supermercados, en donde en las góndolas la gente espolvorea, ¿no es cierto?, plaguicidas. ¿Por qué? ¿Por qué el empleado va a hacer una cosa de esa si no está educado? Claro. Tiene que estar educado. Eso tiene la formación. Claro, eso es información, inclusive para el dueño del restaurante, para el empresario. Tiene que saber estas cosas, si él está expendiendo alimentos, y bueno, tiene la responsabilidad de tener educada a sus operadores. No puede tener gente que esté haciendo cosas indebidas. Claro. Para eso se están usando esos aparatos electrocutores que hablé, ¿no es cierto?, creo que en el programa anterior, donde son especiales, que se colocan en los restaurantes porque mayormente para las moscas. Pero a veces también algunos insectos donde en verano entran, claro, por más que yo tenga un lugar cerrado con, ¿no es cierto?, con aire acondicionado. Sí, ingresan igual. Sí. Pero ingresan en entrar la gente, o sea, la gente cuando entra ingresan estos, ¿no es cierto?, insectos. Y bueno, de la única forma de erradicarlos en el momento en que están comiendo los comensales es de colocar, ¿no es cierto?, estos aparatitos que son electrocutores que atraen a los insectos y desgraciadamente es un poquito de electricidad, ¿no es cierto?, los matan y quedan en bandejas, claro, debajo de este aparatito. Por supuesto que esto también se tiene que tener un mantenimiento. Esas bandejas se llenan de moscas y de bichitos, o al menos principalmente en el verano, y esas bandejas tienen que estar, ¿no es cierto?, vacías. Claro. Porque bueno, también pueden llegar a pasan los casos de gente que deja ahí esos insectos. Claro, y los deja por tiempo determinado. Como de colección. ¿No es cierto? Creen que bueno, se van a mantener solos, se tienen que limpiar. Igual que digamos todas las lámparas, los lugares de iluminación, porque van ahí los insectos y se llenan, y caen justamente después al lugar donde yo estoy comiendo, a las mesas. Tanto en las casas como en los restaurantes, en los lugares, en cualquier lugar donde se expendan comida. Es así, igual que los baños. Los baños son esenciales que tengan toallas, ¿no es cierto?, descartables, que tengan, o si no, ¿no es cierto?, el uso de, que son los secadores eléctricos, claro, que son los mejores. ¿Por qué? Porque así yo no tengo contacto con nada, entonces, y si no, los secadores, digamos que son toallas que son de papel, que son descartables y que yo puedo usar, cada persona usa y las descarta. No toallas donde el operario, por más que, sí trabajo, nosotros estamos trabajando acá, tenemos nuestra propia toalla. No, porque va a ir al baño y va a contaminar esa toalla, y va a venir el otro y va a contaminar, y se van contaminando, claro. Y después cómo se va a lavar las manos, con ese va a ser una fuente de contaminación. Tremendo, sí. Entonces, tienen que tener los detergentes, ¿no es cierto?, para que cada persona tenga, ¿no es cierto?, que asearse las manos y que sea individual. Perfecto. Bueno, licenciada, la verdad que ha sido muy clara, como siempre.
nos ha ayudado a comprender muchas cosas más. La vamos a esperar el próximo martes para llevar adelante, bueno, la continuación de este tema, si le parece. Sí. O algo. Preferentemente, quizás yo voy a ver si alguien me puede acompañar. Bien. Quizás una ingeniera agrónoma que, bueno, no la quiero nombrar porque no sé si va a tener el tiempo disponible. Sí, vamos a tener el privilegio de tenerla. Pero hay muchos en la facultad que están trabajando conmigo y que pueden venir a hablar de plaguicidas. Plaguicidas, ¿sí? Perfecto. Es un tema interesantísimo. Estamos entrando en una época donde aparecen todas las plagas. Claro, y claro es muy sí. interesante, bueno, tener las herramientas para afrontar esta situación correctamente. Le agradezco mucho este rato y lógico, le esperamos el próximo martes con mucha alegría, Silvia. Bueno, muchas Que siga gracias. bien.